Hola amigos, este es el gran juguete del día de hoy, una BMW X6 X50, lo que significa la más equipada, poderosa y obviamente rápida del espectro de esta camioneta, ¿no? La M50i. Y les voy obviamente a hablar de manejo, etcétera. Pero antes el tema del diseño. Los coupés siempre han sido vehículos individualistas. O sea, coches que la gente compraba para disfrutar solos o con una pareja, máximo, pues con dos invitados que no iban muy cómodos atrás. Y tradicionalmente estaban basados en una carrocería de sedán. Pero como los sedanes van de salida igual que los hatchbacks, a BMW se le ocurrió la idea de poner un coupé en una SUV, que es la carrocería de moda. Y lanzó la X6, que fue la que detonó el género. Ahora queda esta camioneta absolutamente fuerte ahí, ¿no? Hay quienes les encanta el diseño, hay otros que no son tan fanáticos de este producto. Y el hecho es que, al igual que los coupés basados en sedans, esa sacrifica un poco el lado práctico en función del lado lúdico. Es decir, hay que verse bien, es más importante que sentirse bien en el caso. La cajuela tiene buen tamaño. Miren, por ejemplo, amortiguador incluso aquí para la tapa. Les dije, esa es la versión más equipada de esta camioneta. Y esta, miren la elegancia con la que BMW resuelve el tema de quitar la cajuela de la vista de los demás. Fácil, simple, rápido. Obvio, si la comparas con una X5, la X5, este espacio es más útil, llega hasta aquí, ¿no? Hasta aquí arriba, pero no tiene el diseño coupé de esta. Entonces, es una camioneta que exige menos sacrificios de los pasajeros que un coupé basado en la carrocería de un sedán, pero sí sigue exigiendo algo. Entonces es un compromiso en favor del diseño. Muy buen espacio, el asiento está ajustado para mí. Revisteros aquí atrás, techo panorámico, no tiene agarraderas en ninguna plaza. Esa parte sí me hubiera gustado que tuviera. Aquí tenemos un compartimento para guardar objetos y aquí el portavasos plegable que ya conocemos de BMW. Por supuesto que tienes ISOFIX para los asientos de los niños y aquí puedes ajustar el aire acondicionado, prender, apagar, ajustar temperatura, etc. Aquí abajo tienes una toma de corriente de 12 voltios que vamos a cerrarla. Y en este lugar puedes guardar ahí tu celular. No hubiera estado mal un par de puertos USB aquí atrás. Déjeme ver si no se me perdió por aquí, ¿no? He visto algunos que los tienen por aquí, pero no, este no tiene, ¿no? Y listo. Obvio, estos asientos se abaten y tienes un gran coche para dos personas, una gran camioneta para dos personas y mucho equipaje, ¿no? La parte donde el lujo se percibe con mayor intensidad es obviamente el asiento del conductor. Están viendo ajustes eléctricos, aquí su letrero tiene ahí todavía plástico protector. Esta camioneta es una camioneta de demostración que nos hizo el favor de prestar mi amigo Alejandro Paz de Carmen Motors. Y todavía ahí también tienen el plástico de protección, ¿no? Entonces tienes el volante, sus paletas atrás que giran junto con el volante. Las memorias de los asientos, el botón para abrir la cajuela también está en la puerta. El control de las luces.
Aquí la consola central dividida de apertura lenta. Aquí tienes un puerto USB-C. Aquí tienes otro puerto USB-C. Y esto lo puedes cerrar. Aquí tenemos esta cobertura de imitación de fibra de carbono. ¿O es fibra de carbono? Debe ser fibra de carbono. Y los asientos sí son forrados de piel. Eso es piel de verdad. Esto es Sensatec, ¿no? Lo que está en el tablero es Sensatec. Lo que está en los asientos es fibra de verdad. Y vamos abriendo el techo panorámico. Con eso tenemos una mucho mejor iluminación de la cabina. Entonces es una gran camioneta para 4 personas más que para 5. Ahí está el túnel de la transmisión, ocupa mucho espacio. Aire acondicionado obviamente digital, dual, ¿no? Aquí están las memorias directas del asiento y vamos prendiéndola. Déjenme cerrar la puerta. No, mejor la dejamos así para escuchar el motor. ¿A poco no les encanta eso? ¿No? Es espectacular, es sensacional. O sea, realmente me gusta mucho cómo se escucha este V8 de BMW, ¿no? Aquí obviamente todo esto es digital. Puedes poner incluso el mapa en si tiene navegación, obviamente. Puedes poner el mapa en esta pantalla. Aquí tienes otra pantalla de 12 pulgadas. Que por supuesto tiene su cámara de reversa con tu gráfica y el Backup Assistant. ¿Qué es eso? El coche graba los últimos 50 metros de maniobra que hiciste. Entonces, si estás en un lugar un poquito complicado, si entraste, digamos, hay curvitas, etcétera, y eso hasta llegar a tu cochera, no necesitas hacer maniobras para salir. Le picas aquí al Backup Assistant y el coche solito va a echar la reversa durante esos 50 metros y evitarte obviamente mayores problemas. Una guantera de muy buen tamaño, si guardas el manual en tu casa todavía más. Buen espacio para botellas y objetos en las puertas. Los asientos con gran soporte lateral y esto tú puedes ajustarlo. Miren, el otro día me quejaba yo del Camry, pero sí puedes ajustar como tú quieras la distancia de la cabecera hacia el asiento, ¿no? Entonces, vamos a ver el motor, que es de las joyas de la corona de esta camioneta. Bueno, antes, obviamente el sistema iDrive de BMW con superficie táctil. Puedes dibujar aquí prácticamente lo que tú quieras, ¿no? Letras, números, etcétera, y tienes los modos de manejo, Park Assistant, el control de estabilidad que lo puedes quitar, etcétera, Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive y Auto H. Entonces todo eso lo puedes ajustar de una manera directa desde aquí. Vamos apagándole porque les quiero mostrar el motor de esta belleza. Miren, ahí está el V8 4.4 litros Twin Turbo, que en este caso sí es biturbo. Twin Turbo es una marca registrada de BMW que no necesariamente significa que sea doble turbo, pero en este caso sí es biturbo y tiene 530 caballos de potencia, y 553 libras-pie de torque. La caja es automática de 8 velocidades, de convertidor de par, y la tracción es trasera. Vamos a manejarla a ver cómo se siente. Froto las manos por eso. Miren, manejar la X6 M50 es ponerte prácticamente en la cima del mundo. Porque la camioneta tiene todo. Equipo, diseño, espacio, visibilidad, buen espacio. Incluso el espacio para cabezas en el asiento de atrás no está mal, ¿eh? Pudiera parecer
cuando lo vemos de afuera. Le quita espacio de cajuela, pero fuera de eso es, digamos, si pensamos que es un coupé, tiene un gran espacio. Y tecnología también, ¿no? Seguridad, lujo, todo lo que esperas de un BMW, y más de un BMW de gama alta como lo es este, ¿no? Este es realmente de los más poderosos, equipados y por supuesto costosos vehículos de la marca, ¿no? Pero lo bueno, ya sabemos todos, tiene que costar. Y en el aspecto de lujo, por ejemplo, yo ya les mostré el techo panorámico, los acabados, etc. También el sistema de sonido Harman Kardon es muy bueno, con 16 bocinas. O sea, esto es una sala de concierto. Y aquí la X6 ofrece una ventaja sobre la X5, que la forma trasera, la forma del techo que cae hacia atrás, ayuda a la acústica de la camioneta. Entonces lo sientes mejor en este producto, lo sientes mejor el sonido que en su, digamos, en su hermana más sensata. Porque la X6 está para el X5 como eso. Es el hermano buena onda de la familia, o la hermana buena onda de la familia, la que cuenta los chistes, la que baila mejor, ¿no? Etcétera. La otra es padre, es confiable, también te puedes divertir con ella, te va a reír, no es que sea demasiado seria, pero esta es la divertida. Implica algunos sacrificios, los menores, para vivir con ella. Pero lo que realmente llama la atención en esta camioneta, en esta versión, es por supuesto el motor, ¿no? Estamos hablando de un Super V8 como lo acabamos de ver. Y la potencia que te da esta camioneta es impresionante. Es uno de esos productos que no solo te sientes en la cima del mundo por haber pagado 1.800.000 por ella, precio base, más opcionales. Es uno de los vehículos que te hace sentir la cima del mundo por la altura, pero principalmente por la forma como recibes y disfrutas la potencia que te ofrece, ¿no? O sea, son 0 a 100 4.3 segundos. Es impresionante lo que hace la camioneta. Ahorita les voy a dar obviamente una aceleradita para que vean de lo que es capaz esto. Entonces es la suma de todas las cosas. Es lujo, es espacio, es visibilidad, es prestigio, ¿no? Es el factor de intimidación que produces en las demás personas. Tú cuando vas en el tráfico con un coche normal y ves una X6, entiendes que el que está ahí no es cualquiera, ¿no? Que tiene una capacidad económica que está dentro del, probablemente del 1% de la población mexicana para poder pagar tanto por un vehículo, ¿no? Y eso de alguna manera te intimida. Cuando estás aquí, el factor es opuesto y es justo eso lo que busca el que paga por una camioneta como esta, ¿no? Es decir, esta es una de las cosas por las que pagas tanto dinero por una camioneta como esta, para sentirte realmente en la cima. Y muchas veces hay gente que confunde eso con, es que lo que quiere es humillar a los pobres, ¿no? Contar dinero frente a los pobres. No necesariamente. Sí, hay gente que piensa así. Y pues obviamente es el tipo de persona que te cae muy mal. Pero aquí yo lo veo más bien como un premio a lo que he hecho en mi vida, ¿no? ¿Quieren ver cómo responde? ¿Cómo suena y cómo te empuja hacia adelante? O sea, yo esperé que pasaran los coches de la avenida, ¿no? Y le di un espacito para acelerar. Pues no vaya
yo llegué demasiado cerca. Antes que pensaba, ya estaba detrás de una pickup que tengo aquí. Y dices, a ver, ya frénale, pues ya casi llegué al tope, que es el límite obvio de aceleración que puedes tener en la avenida. Y ya estaba casi golpeando la camioneta de adelante, porque la capacidad de aceleración es espectacular, ¿no? Aquí un poquito más. Para eso la tienes, ¿no? O sea, miren, si fuera tan solo por ese motor y la caja que responde perfecto y la suspensión que tiene un gran equilibrio entre suavidad, estabilidad, etcétera, o sea, todo funciona con una precisión tan grande que, híjole, es muy fácil acostumbrarse. Te subes y ya no te quieres bajar. Yo ya no me quiero bajar. A ver cómo le hago. ¿Me tienen 1.800.000 que me presten? Pues ahí está, amigos. X6 M50i Sport, modelo 2021. Gran producto, un manejo espectacular, 0 a 100 en 4.3 segundos. Precio base, 1.800.000 pesos. Esta no hay en este momento promoción, pero miren, busquen a mi amigo Alejandro Paz ahí en Carmen Motors y algo les consigue, ¿no? Otro detalle interesante. Esta camioneta tiene la parrilla iluminada. ¿Se fijan? Aparece ahí en LEDs el contorno de la parrilla. Entonces en la noche esto se ve padrísimo. Las miras por el retrovisor y dices, ay Dios, ahí viene algo más rápido que yo, mejor me quito, ¿no? Uno de los placeres de pagar 800.000 pesos, 1.800.000 pesos por un vehículo tan rápido, tan fuerte, es intimidar, pues ¿para qué nos hacemos, ¿no? Y vaya que esta camioneta lo logra. Qué gran producto, ¿eh? Si no tienes problema con el espacio y te gusta la forma, vaya que es espectacular. Gracias, amigos, nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós.